Hoy presentamos Proyecto Legislativo 11822, amenaza directa contra los Piasi. Bienvenidos a La Voz Indígena Radio, un espacio radial comprometido con la defensa de la vida, el territorio y los derechos de nuestros pueblos originarios. Hoy hablaremos de un tema urgente y de extrema gravedad, el proyecto de ley 11822, una iniciativa legislativa que busca modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas, permitiendo la explotación de recursos naturales dentro de nuestros territorios donde habitan y se desplazan los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, los Piasi. Y para profundizar en el tema, escuchemos a Rocío Trujillo, abogada y especialista en pueblos indígenas aislados y en contacto inicial de AIDESEP. Quería mencionar que desde AIDESEP y las organizaciones regionales de base integrantes de la plataforma para la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, a través de pronunciamientos y de cartas remitidas a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, manifestaron su profundo rechazo a proyecto de ley número 11822/2024-11R, porque vulneraba gravemente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, en especial de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Y por lo tanto, se exigió su archivamiento inmediato. Este proyecto, como sabemos, pretendía permitir la exploración y la explotación de hidrocarburos en todas las áreas naturales protegidas del país, incluso en aquellas de uso indirecto. Esto afectaría los territorios donde viven los pueblos indígenas, pero también los pueblos indígenas en situación de aislamiento. Lamentamos este tipo de iniciativas legislativas que buscan permitir actividades extractivas en estos territorios, lo cual, como sabemos, ponen en riesgo la vida, la integridad, la salud de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario. Son estos pueblos extremadamente vulnerables que no tienen las defensas inmunológicas frente a enfermedades que puedan transmitir los terceros. Y también, como sabemos, hay un riesgo frente a un contacto forzado que pueden sufrir estos pueblos con la presencia de terceros. Ya la historia ha demostrado que existen o han existido epidemias y muerte de gran población de los pueblos en situación de aislamiento cuando ha habido esta invasión a sus territorios. Estamos hablando de pueblos altamente vulnerables, cuya existencia depende directamente de la integridad de sus territorios y del equilibrio del bosque. Ellos viven en profunda armonía con el bosque, desplazándose libremente dentro de territorios que hoy están reconocidos como áreas naturales protegidas. Esto además ya ha sido demostrado a través de estudios antropológicos y experiencias que nos dan cuenta de esta lamentable historia que han enfrentado y que seguro siguen enfrentando los pueblos indígenas en situación de aislamiento, ¿no? Por ello, este proyecto de ley violaba el marco jurídico constitucional e internacional que protege los derechos de los Piasi. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado en distintos informes cómo es que las actividades extractivas en territorios de los pueblos en situación de aislamiento constituye una grave amenaza a su supervivencia física, cultural, espiritual, y que el Estado tiene la obligación, ¿no?, de proteger la vida y la integridad de dichos pueblos y prohibir cualquier ingreso de terceros en estos territorios, ¿no? Por lo tanto, consideramos que este proyecto de ley debía ser archivado. El proyecto de ley 11822, actualmente en debate en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, pretende abrir la puerta a la explotación de recursos naturales dentro de áreas naturales protegidas.
Esto permitiría el ingreso de minería, hidrocarburos, tala y otras actividades extractivas en espacios que deberían ser intocables. ¿Y cuáles son las consecuencias? Mayor deforestación, contaminación de ríos, fragmentación de territorios, desplazamiento forzado, riesgo extremo de genocidio biológico y cultural. Este proyecto contradice la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la normativa internacional sobre los derechos indígenas. Cabe además mencionar, ¿no?, que diversas organizaciones indígenas, organizaciones ambientales, incluso el mismo Ministerio del Ambiente se pronunció en contra de dichas iniciativas, ¿no?, calificándolas de inconstitucionales y regresivas para la protección del ambiente, de los pueblos en aislamiento en general, ¿no? Por todo ello, desde AIDESEP, a través de las distintas cartas, se alcanzaron a la Comisión de Pueblos, ¿no?, los sustentos, tanto los fundamentos de hecho y de derecho, solicitando el archivamiento. Por ello, consideramos importante que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología, en su sesión del 25 de noviembre del 2025 haya aprobado por unanimidad, ¿no?, el dictamen archivando el presente proyecto por ser lesivo a los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial. Consideramos muy importante el rol que hace AIDESEP de manifestar este rechazo frente a proyectos que van en contra de la vida y la integridad de los pueblos en aislamiento. Defender a los Piasi no es una causa sectorial, es una causa humanitaria y ética. Si el Estado permite que intereses económicos ingresen en territorios de pueblos en aislamiento, ¿qué mensaje le estamos dando al mundo? Que la vida vale menos que el oro, que el bosque vale menos que el petróleo, que la cultura vale menos que el negocio. No hay desarrollo posible si se construye sobre la extinción de pueblos enteros. Hoy hacemos un llamado firme y respetuoso. Al Congreso de la República, archiven el proyecto legislativo 1182-2. A la Comisión de Energía y Minas, prioricen la vida sobre el extractivismo. A la ciudadanía, informémonos, pronunciémonos y defendamos el bosque. Compartamos esta información. Hablemos en casa, en la escuela, en la comunidad. La defensa de los Piasi es responsabilidad de todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta un próximo programa.